Oigan, y ahora sí, les voy a pedir algo que nadie más pide en sus prédicas, pero quiero que saquen su celular, solo por ahorita. Saquen su celular y levántelo así bien alto. ¿Y cuántas vamos a hacer ahorita honestas con nosotras mismas? Quiero hacerles una preguntita. Y cuando yo les vaya haciendo las preguntas, ustedes prendan la camarita. Si ustedes dicen, me identifico con eso, prenden la camarita, ¿ok? Si no se identifica con eso, la deja apagada. ¿Está lista? ¿Ya identificó dónde está la lamparita? Ok, a ver, deje su celular ahí. Voy a hacerle la pregunta. Primera pregunta. ¿Cuántas se han sentido menos bonitas, inteligentes, capaces que otras? Y eso las ha hecho sentir inseguras. Ok. Estamos con el público. Estamos con lo que el Espíritu Santo quería hablar. Ok. Bajen sus lamparitas. ¿Cuántas aquí aman a Dios, pero se hablan con dureza a ustedes mismas? Ok. Bajen sus lamparitas. ¿Cuántas se dicen frente al espejo cosas que jamás les dirías a una amiga? ¿Verdad? A veces nosotras somos nuestras peores enemigas. A veces no necesitamos que el enemigo venga y nos diga nada, ya nosotras solitas nos las decimos. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuántas son compasivas con todos menos con ustedes mismas? Ok, bajen sus celulares. Siguiente. ¿Cuántas de ustedes dudan o han dudado del potencial que Dios puso dentro de ustedes? Mire, vuelvo a levantar el celular, la lamparita. ¿Cuántas de ustedes dudan o han dudado del potencial que Dios puso? Hoy Dios les va a confirmar que ustedes no fueron un accidente ni una casualidad, y que Dios puso un potencial dentro de ustedes, y hoy es el día en que Dios lo va a activar. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuántas se sienten insuficientes para poder cumplir el propósito de Dios? Ok, bajen sus lamparitas. Quiero que vayamos, ahora sí, ya podemos apagarlas. Y quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y les voy a leer esta versión, que es la Nueva Versión Internacional. Me encanta el que podamos escudriñar las escrituras y poder tener muchas versiones en las cuales poder alimentarnos y poder comprender un poquito más lo que la Biblia nos quiere hablar. Y quiero que veamos esto que dice así. Dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Me encanta lo que dice este versículo, porque literal dice que con el rostro descubierto reflejamos la gloria de Dios. Dice como en un espejo. Pero la realidad es, ¿cuántas cuando nos paramos delante del espejo? Hace ratito hicimos la pregunta. Nos paramos con el rostro descubierto en el espejo y lo último que vemos es la gloria de Dios, sino que todo lo que vemos en ese espejo es los defectos que tenemos y que aún nadie los ha visto, pero nosotros los encontramos. Somos especialistas en decir: qué horrible te ves, mira estas piernotas horribles, mira los brazotes que tienes, mira este pelo espantoso. Y a veces el diablo no necesita maldecirnos, porque nosotras mismas frente al espejo nos hemos maldecido tantas veces. Pero me encanta lo que dice este versículo, y dice que nosotras reflejamos. No dice que vamos a reflejar, dice que reflejamos la gloria de Dios. Pero qué difícil, y más en estos tiempos en donde hoy abrimos nuestro celular y lo que vemos es
por todos lados vidas perfectas, ¿verdad? Vemos, y cuando vemos el cuerpo de la de al lado, vemos el matrimonio de la de al lado, y está de vacaciones en Bora Bora, y a mí, pero no me llevaron pero ni a Xochimilco, no me llevaron a ningún lado, y mira mi vida tan terrible. Y entonces empezamos a compararnos con las vidas perfectas que nos encontramos de alguien más, pero delante del espejo nosotros no encontramos gloria. Nosotros no encontramos la manifestación de la gloria de Dios, sino encontramos la imperfección, que Dios se equivocó en enviarme a mí a esta tierra. Porque yo veo en todos los demás, en todo lo que están en las redes sociales, que están plagadas de mentiras. ¿Cuántas se enteraron del caso de esta mujer que dejó a su bebé en el carro por 12 horas? Esta mujer se metió a su casa a buscar una vida perfecta en redes sociales y se olvidó que su perfección estaba muriendo en un carro asfixiado. ¿Cuántas de nosotros hemos medido nuestra vida por lo que alguien más diga, por lo que más alguien haga, y hemos dejado de ver lo perfecto que Dios hizo en nosotros? ¿Sabe? Yo soy la sexta hija de 6. O sea, si mis papás no tenían televisión, no aprovechaban en los comerciales. Eran de esos mexicanos de hueso colorado que tenían una familia numerosa. Y a mí me tocó ser la sexta, pero no solo ser la sexta, sino la sexta del pilón del último suspiro de mi papá, porque mi hermana la mayor me lleva 19 años. Entonces literal fui la escapada, según ellos. Pero no hay escapadas, sino que hay propósitos. Ajá. Tú no eres una escapada de la noche loca de tus papás. Tú eres el propósito de Dios manifestado en esta tierra. Es más, voltea a ver a la de al lado y dile: yo soy el propósito de Dios manifestado. Y sabes, siempre fui torpe, la torpe de la familia. Fui diagnosticada con TDA, déficit de atención, y aparte de ser la chiquita, que todo le salía mal, siempre se me rompían las cosas, siempre se me perdía algo, y los apodos que me ponían eran manos de estómago, porque el estómago lo desbarata todo. Entonces no se lo des a Leti, porque Leti lo desbarata todo. Y manos de estómago, manos de no sé qué, y no sirves para nada, siempre se te rompe todo. Y ¿sabes qué? Crecí creyendo que verdaderamente no servía para nada. Siempre te pasa, siempre a ti te pasa algo que no le pasa a nadie más. O sea, siempre me decían eso y crecí creyéndolo. Yo me recuerdo que en mi casa mi mamá canta, mis hermanas cantan, y a mí me gustaba cantar, y mi mamá me decía: no cantes, me choca que cantes, porque ella tenía un tipo de voz tipo Lola Beltrán, que cantaba con mariachi, y mi voz no es así. Y ella me decía: cantas así como checha, no me gusta cómo cantas. ¿Sí se entiende esa palabra aquí, verdad? Ah, bueno. ¿Sí se entiende? No la entienden. Checha, ¿cómo podrían? A ver, ayúdenme. Como consentida, como mimada, ajá. Así que no me gusta que cantes así. Y yo crecí creyendo que era la familia, la torpe, la que no servía para nada, la que lo rompía todo, la que no cantaba, la que no sé para qué me habían tenido mis papás, me les había escapado, era su último suspiro. Así que yo crecí creyendo que no servía para nada. Y cuando llegué al ministerio, y mi esposo, quiero decirle, y lo honro públicamente, porque él fue usado por Dios para poder hacer, sí, Señor, habla. Por aquí veo que hay alguien como que quiere hablar, así yo creo que el Espíritu Santo ya quiere hablar. Y él fue siempre alguien que impulsó mi vida y impulsó mi ministerio para que yo pudiera confiar y para que yo pudiera creer, ¿no? Pero cuando me decía: Leti, vas a compartir o vas a cantar, porque no había más nadie en la alabanza y te toca a ti,
Y yo me acuerdo que me encerraba en mi cuarto y le decía: Señor, por favor, no, lo que quieras menos predicar. Y ustedes saben que el Señor toma nota de cada no que le decimos en la vida. Ok, anotado, no quiere predicar, envíenla al ruedo. Y yo le decía: Señor, y lloraba, pasaba horas llorando, dándole todas las excusas al Señor de por qué no me debería de poner a mí a predicar, dándole todas las excusas al Señor de por qué no me debería de poner a mí a cantar, que habían personas mucho más capaces, que habían personas que tenían dones, talentos y que deberían de estar allá arriba, y yo dándole al Señor todas las excusas de por qué a mí no me debería de dar un micrófono. Yo no sé cuántas de ustedes a lo mejor se ven un poquito reflejada con eso, pero ¿sabe algo? Me acuerdo de este cuento, y es la razón por la cual le puse, y por el versículo que les leí, a esta historia le puse espejito, espejito. ¿Se acuerdan del cuento de Blancanieves? La bruja malvada. ¿Se acuerdan? Esta mujer era una mujer reina, tenía estatus, tenía dinero, tenía belleza, tenía poder. Pero esta mujer puso su valor en una voz extraña. Esta mujer se paraba delante del espejo y le decía al espejo: espejito, espejito. ¿Se acuerdan? ¿Y qué seguía? ¿Qué le decía? ¿Quién es la más hermosa del reino? Esta mujer no estaba buscando que le dijera que ella era la más bella. Esta mujer estaba buscando que alguien le dijera que valía, que alguien la validara, que alguien le dijera: tú eres importante. Esta mujer estaba delante del espejo con todo lo que tenía, belleza, poder, estatus, y aún así no se la creía. Necesitaba que alguien más le dijera cuánto valía. Necesitaba que alguien más la afirmara y le dijera: tú eres la más hermosa. Y cuando alguien más, el día en que no hubo alguien que le dijera que ella era la más hermosa, ese día se convirtió en la bruja malvada. Cuando nosotros le damos a una voz extraña la autoridad de que nos diga cuánto valemos en nuestra vida, terminamos o volviéndonos personas tan como yo, inseguras, o volviéndonos las brujas del cuento. ¿Y sabes algo? El problema no era el espejo, era que había entregado su valor a una voz externa. ¿Sabes que cuando tu identidad depende de una imagen, todo tu alrededor se vuelve una amenaza? Cuando alguien no tiene la imagen de Dios, el que hace algo más o algo que cree que es mejor se vuelve una amenaza para él, o se vuelve una amenaza para ella, porque no tiene firme su identidad de quién le dijo que era. Y sabes, a lo mejor usted me está diciendo: la pastora Leti está predicando del cuento de Blancanieves y la Biblia. ¿Está lista para que nos vayamos a la Biblia? ¿Está lista? Pero antes yo quiero que levante su mano al cielo y diga: yo soy suficiente. Diga una vez más: yo soy suficiente para Dios. Y dile: espejito, espejito, soy la creación más hermosa de Dios. Y quiero que vayamos a la Biblia, a Génesis capítulo 3 versículo 4, y dice así: pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos. Dice: y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio, diga conmigo, vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir la sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió.
En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Sabe cómo entró Satanás a nuestra vida? Entró torciendo cómo vemos la imagen que Dios nos dio. Porque díganme si sí o si no, antes de darnos poder y autoridad, Dios nos dio imagen. Porque dice la Biblia, y Dios los hizo a su imagen y semejanza, y les dio poder y autoridad. Entonces, antes de darles poder y de darnos autoridad, Dios ya le había dado imagen, los había hecho a su imagen y semejanza. Y cuando Satanás, en forma de serpiente, porque era astuto, no se va a presentar como Satanás, se presenta como una serpiente en este caso. En nuestro caso tal vez se ha presentado como una amiga. No sé de qué forma se ha presentado como tu suegra. No sé de qué forma se ha presentado Satanás contigo. A Eva se le presentó como una serpiente y le dijo: sabe Dios que cuando comas de ese fruto vas a ser. O sea, ella permitió que una voz extraña determinara que ella no era, cuando ella ya era. Antes de que la serpiente llegara, ya ella era su imagen y semejanza. Pero ¿en qué momento vino una voz a decirle que no era? Que ella no era suficiente, que ella no era perfecta. Le dijo: tú vas a ser como Dios. Ya era como Dios, ya era perfecta. ¿Cuántas veces han venido voces extrañas a decirte que tú no eres perfecta? Tal vez cuando estabas en la escuela, tal vez cuando estabas chiquita y alguien vino y se burló de ti. Tal vez alguien vino en tu familia, gente que amamos. La serpiente a lo mejor se presentó delante como alguien más a tu alrededor que te vino a decir que no eras perfecta, cuando Dios te había hecho a su imagen y semejanza. Empezó a decirte: no eres suficiente, no cantes porque si cantas se va la colonia. Tu pelo, si te lo alaciaras estarías mejor. No, mejor si te lo enchinas. Si estuvieras más delgada, si estuvieras más llenita, si hablaras mejor, si te comportaras de tal forma. ¿Cuántas veces le hemos entregado, como Eva, a una voz extraña la autoridad de que pueda decirnos cuánto valemos? De que puedas decirnos: tú no sirves para esto. En un trabajo, tú no sirves para este trabajo. Tú no sirves a lo mejor como cualquier cosa en el ministerio. Yo no sé si le estoy hablando a alguna mujer aquí, pero ¿sabes algo? Satanás siempre va a querer torcer la manera en que nosotros percibimos nuestra imagen, porque si logra torcer la imagen que Dios te dio, te roba el poder y te roba la autoridad. Satanás, para poderle robar el poder y la autoridad a Adán y a Eva, primero le robó su imagen, le robó cómo se autopercibía. Hoy en día el mundo se autopercibe como animales, se autoperciben como árboles. ¿Cómo te autopercibes tú hoy? ¿Como la fea del cuento? ¿Como la quedada? ¿Cómo te autopercibes hoy tú? ¿Como la que nunca va a llegar a conquistar? ¿Como que la que nunca va a poder cumplir el propósito porque no eres suficiente? ¿Suficiente para quién? ¿Para la serpiente o para Dios? Porque Adán y Eva ya eran suficientes, pero no pudieron verlo porque alguien más les dijo que no lo eran. ¿Cuántas veces alguien más te ha dicho: no eres suficiente? ¿Cuántas veces el mundo nos hace sentir insuficientes? ¿Sabes? Yo tenía una amiga, o tengo una amiga, que me acuerdo, ella vino muy triste y pues la había engañado su esposo. Y ella quiso pedir una consejería, y me acuerdo que se mete a una consejería y yo la estaba esperando afuera. Y sale de la consejería y le digo: ¿qué te dijeron? Pues no, pues que perdone, pero me dijeron que me opere la nariz.
Y yo, ¿de verdad? O sea, ella me dice, nunca me había dado cuenta que mi nariz está fea hasta que me dijeron que me debería de operar la nariz. En una consejería. Bueno, ella sale, se opera la nariz. Esto de verdad suena increíble, pero es verdad. Y tengo aquí a alguien que puede avalarlo porque Gigi vino conmigo y la conoce y sabe de quién estoy hablando. Y fuimos a acompañarla porque se fue a operar la nariz, porque alguien más le dijo que se debería operar la nariz, ¿no? Y sale de la operación así toda con la anestesia, iba así en la camilla, así toda así adormecida, toda así morada y todo. Y la persona que le dijo que se operara la nariz le dice, ya iba a decir el nombre, pero sí lo puedo decir porque no la conoce. Le dice, Blanca, hubieras aprovechado y te hubieras operado las orejas. Yo nada más la vi que hizo y se la llevaron en la camilla. Increíble, pero cierto. O sea, alguien más opinando de cómo nos vemos, de cómo lo hacemos, de cómo estaríamos mejor si solucionáramos las cosas. Porque para el mundo nunca vas a ser suficiente. No puedo cambiar, el enemigo no puede cambiar quién soy, pero va a intentar cambiar cómo me veo a mí misma. No necesita destruirte si logra convencerte de que no vales. ¿Tú te imaginas que todas estas mujeres que estamos aquí salgamos sabiendo cuánto valemos? Nos comemos México. Yo no sé si le estoy hablando a alguna mujer aquí, pero tú vas a salir de aquí sabiendo cuánto vales. Y tú vales la sangre de Cristo que fue derramada por ti en la cruz del Calvario. El que alguien no pueda ver el valor que tú tienes no te hace menos suficiente. Mira qué dijo Jesús. Mateo capítulo 22 versículo 36 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, si pudiéramos resumir la Biblia en solamente dos mandamientos: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo. Voltea a ver a tu prójimo. Voltea a ver al prójimo del otro lado que no quisiste voltear a ver la primera vez. Y ama a tu prójimo. Y ayúdenme a decir esa última frase. ¿Cómo? Es decir, que si no nos amamos a nosotros, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? A veces queremos amar a nuestros hijos con toda nuestra alma. Queremos amar a nuestro esposo. Queremos amar a nuestra familia. Queremos amar las almas. Pero no nos amamos a nosotros. Y Jesús fue claro. Dijo, hay dos mandamientos que son los más importantes. Y de estos dependen todo lo demás que te quieran predicar. Todo lo demás que está escrito en esta Biblia dependen de estos dos. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como te amas a ti. Pero escucha bien, no hablo de un amor, amarnos a nosotros mismos desde el egoísmo, desde el egocentrismo. Hablo de amarnos desde la manera en la que Dios nos ama. Porque cuando nos amamos desde la manera en que Dios nos ama, empezamos a cuidarnos, porque entendemos que somos amadas y que somos valiosas. Entendemos que necesito cuidado en mí, porque fui valiosa, porque fui comprada a precio de sangre, porque este cuerpo tiene que cumplir un propósito, y por amarlo a Él, me amo a mí. Entonces, diga conmigo, es un mandato de Dios. Y Dios nunca nos dijo, ámate cuando seas perfecta, o cuando el mundo te considere perfecto, o cuando todo el mundo te aplauda, o cuando todo el mundo diga, lo lograste. Ámate hoy. Ámate a como estás. Ahora,
Me amo como estoy, pero no me quedo como estoy. Porque me amo, trabajo en mí. Trabajo en ser una mejor versión de mí porque me amo y me cuido. Pero no me amo y me cuido para amarme. Porque la belleza no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Como lo compartía la pastora, todo empieza aquí adentro en el corazón, no lo que es lo que entra, lo que corrompe al hombre, sino lo que sale de su boca, porque salió de su corazón. La belleza igual, la belleza no es de afuera hacia adentro. Hoy vemos gente que terminan deformándose de tantas operaciones. Mujeres que eran bellas, pero se sometieron a tantas operaciones que terminaron deformadas. ¿Y sabes qué pasó? Que su interior terminó reflejándose. Porque la belleza es de adentro hacia afuera y es subjetiva. La belleza es subjetiva, es decir, lo que a unos les gusta, a otros no. ¿No han visto esa imagen de esta mujer que era muy gordita, con bigote y con más pelos que mi esposo en las piernas? ¿La han visto? Y que decían que era rompecorazones en no sé dónde, en Turquía, no sé, y que hombres se suicidaban por ella. Si nosotras hubiéramos nacido en ese momento, para la sociedad hubiéramos sido terriblemente feas. Porque el estándar de belleza que en ese lugar, en esa cultura habían puesto, nosotras no entrábamos en ese canon, en ese estándar. Que en otros lugares la belleza es que se pongan platos aquí en la cabeza y se alarguen el cuello. Los olmecas, yo no sé cuántos en Tabasco, los olmecas se ponían una tabla aquí y una tabla adelante para deformarse la cabeza y le saliera así como la cabeza olmeca. Con los que la han visto, la cabeza olmeca es así. Y esa era la belleza. Por eso desde que nacían a los niños les ponían una tabla para deformarles la cabeza. Es que es belleza. La belleza es interna. La belleza es lo que sale de tu corazón, como predicaba la pastora. El valor que Dios nos dio no es por cómo nos podemos ver, sino cómo estamos internamente y quién creemos que nosotras somos. Así que dile a la de al lado: yo soy perfecta. ¿Sabe? Yo tenía unas primas y mis primas tenían el pelo lacio y nosotras amábamos el pelo de mis primas y siempre les decíamos: mi sueño es tener el pelo lacio como tú. Y ellas decían: y mi sueño es tener el pelo chino como tú. ¿Verdad? La que tiene pecas, quítemela, y la que no tiene pecas se las tatúa. ¿Verdad? La que es blanca se pone bronceador. Y la que no, a lo mejor está un poquito más morenilla, se pone más blanca. Dile a la que está a tu lado: eres perfecta. Con el pelo que tienes, con los ojos que tienes, con el cuerpo que tienes, con esos dones que tienes. Es más, díselo. Eres perfecta para Dios. Dios te envió 90, 60, 90 en el espíritu. Sabes, el enemigo siempre va a querer hacernos creer que no somos suficientes. A lo mejor en algún punto usó a tu marido, a lo mejor en algún punto usó al familiar que tú amas mucho, y cuando vino esa infidelidad tal vez a tu vida, tal vez te hizo creer que no era suficiente. Pero te quiero decir que la infidelidad de alguien no es el reflejo de tu insuficiencia, es la evidencia de su carencia. El que alguien haya hablado mal de ti no significa que tú eres insuficiente, significa que esa persona está carente. No se han topado en redes sociales los comentarios. La que pone los peores comentarios es la que peor se ve, ¿verdad? El que pone los peores comentarios es el que peor está emocionalmente. Porque lo que los demás opinen de ti, no hablan de tu carencia, no hablan de tu insuficiencia, hablan de la carencia emocional que ellos tienen.
Entonces, el problema, dile a la que está a tu lado, el problema no es que no ame, el problema es desde dónde aprendí a mirarme. Ahora, ¿cómo aprendo a amarme como Dios manda? ¿Están listas? Hágame la pregunta, ¿cómo aprendo a amarme como Dios manda? Número 1, renovando la voz que me guía. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Esto si nos cae, nos cambia la vida. La voluntad de Dios para mí. O sea, la voluntad de Dios para mí, así, para mí no es la voluntad de Dios para la de al lado. Eso quita la competencia, porque entiendo que lo que ella tiene, lo tiene por propósito. Lo que ella está pasando en ese momento, lo está pasando porque es la voluntad de Dios para él, para ella. Y Dios tiene una voluntad para mí única, específica y especial. Dios no nos hizo como Malmonte. ¿Sí se entiende esa frase? A granel. En Malmonte es una frase, yo creo que muy tabasqueña, del monte ese que crece por todos lados y es malo, asfixia las flores pero crece, se da por todos lados y nada más, hierba mala. Dios no nos hizo como Malmonte, Dios no nos hizo a granel, Dios nos hizo únicas, específicas, especiales. Por eso hay una voluntad única para ti. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que queremos conocer a Dios o la voz que nos guía a través de la experiencia del de al lado. Y la experiencia del de al lado va a hablar de la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿cuál es la experiencia de Dios contigo? Porque Dios tiene la voluntad específica de Dios para ti. ¿Sabes? Por mucho tiempo me pregunté ¿por qué siempre me pasan las cosas más inverosímiles a mí? Y antes yo me sentía mal porque yo decía, así me decían, siempre te pasa todo a ti, Leti. Hoy me doy cuenta, ¿sabes por qué me pasan a mí? Porque cuando agarro un micrófono siempre les cuento mis historias. Y de esa historia Dios hace transformaciones en los corazones. Entonces entendí por qué yo siempre vivía pasándome cosas que no le pasaban a nadie más. Antes me hacían sentir mal, pero hoy que conozco su voz, que tuve la experiencia y que conozco la voluntad de Dios para mi vida, entiendo que lejos de hacerme sentir mal, me hace sentir importante para Él. Porque ¿cómo nos va a guiar una voz que no conocemos? Un día íbamos caminando en el mall en Estados Unidos y de repente escucho un chiflido. Yo no sé chiflar, pero escuché el así y sabía que era mi esposo. Y lo empecé a buscar, lo encontré y era él. ¿Sabe por qué? Porque ese chiflido lo conocería hasta en China. No existiría un chiflido como el de mi esposo, porque lo conozco muy bien. ¿Será que tú y yo conocemos la voz de Dios tan bien que a donde quiera que estemos sabemos identificarla? Sabemos decir, es Dios detrás de todo esto. ¿Cómo me aprendo a amar a mí misma? No viendo lo que me hace falta, sino entendiendo lo que la voz de Dios quiere decirme para mí. Es en la intimidad, cuando veo su palabra, esa palabra que me renueva, porque dice, conociendo la voluntad de Dios y cambiando tu forma de pensar. ¿Cómo cambia nuestra forma de pensar? Con la palabra de Dios, pero que esta palabra sea revelada a través de una experiencia íntima con Él. ¿Sabes que cuando alguien me venía y me decía que era insuficiente, o me lo ha dicho o me lo sigue diciendo, lo único que me acuerdo es lo que me dijo su voz en la intimidad? Todo lo puedo
hacer en Cristo que me fortalece. Cuando me siento débil, sé que no lo hago en mis fuerzas, sino que lo hago en sus fuerzas. Sé que no es por mi gracia, sino es por su gracia. Sé que no es por lo que yo pueda hacer, por mis dones o por mis talentos, sino es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y cuando esa voz se te es revelada, no hay nadie que pueda venir, una voz externa, a decirte lo que quieran decirte, porque tú ya sabes lo que la voz que dirige tu vida ya te dijo en la intimidad. Dile a la que está a tu lado: ya Jesús me dijo lo que yo valgo. Entonces, ¿cómo renuevo mis pensamientos? A través de la palabra, pero a través de la palabra que Él me reveló íntimamente. Te quiero hacer una pregunta: ¿qué Dios te dijo de tu propósito? A ti. ¿Qué Dios te habló de lo que tienes que hacer? ¿Cuántos libros tienes? A lo mejor están parados porque no has creído que tú eres la que que Dios va a usar para escribirlos. ¿Cuántas canciones están detenidas porque no has creído que de ti pueda salir algo bueno? Hay mujeres aquí que van a cambiar leyes, que Dios va a usar para cambiar leyes en el país. Hay mujeres aquí que Dios va a levantar millonarias. Yo no sé cuántas lo pueden creer, pero yo creo que tienes que decir: es mío, yo lo creo. Que Dios, dile, me va a usar a mí. Entonces, cuando el enemigo me dice que yo no soy suficiente, me acuerdo de lo que Él me dijo en secreto. Número 2, ¿cómo aprendo a amarme? Declarando vida sobre quién soy. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán consecuencias. ¿Sabe que el problema no es que hables, sino que hablas? Nosotros tenemos un lenguaje de maldición. No sé si en Tabasco por lo menos. Me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de sed. Este cabello tan horrible, tan espantoso. Mira, Kina, no me lo... ¿Cuántas antes de venir maldijeron su cabello como 100 veces antes de venir? ¿Qué estamos hablando contra nosotras mismas? ¿Sabes? Mi esposo habló con un hombre. Yo no sé, yo creo mucho en el ministerio angelical, pero este hombre ve el ministerio angelical y le habló y le dijo: ¿sabes que vi ángeles? El ángel que Dios puso para cuidarte, que cuando hay gente que habla mal de ti, ese ángel se interpone para que esos malos decretos que hablan contra ti no te toquen. Pero cuando te has sentido triste, dice, es porque han sido tantos malos decretos que no ha alcanzado a cubrirte por completo. A mí me impactó eso, porque yo dije: wow, o sea, Dios puso ángeles a cuidarnos de los decretos de los demás, pero ¿cómo podrían los ángeles cuidarnos de nuestra propia lengua? O sea, ni modo que el ángel te haga. ¿Cómo Dios, los ángeles, el Espíritu Santo podría cuidarnos de nosotras mismas y de nuestros propios decretos? ¿Cuántos decretos hemos hecho hacia nuestra persona? No sirvo, no puedo, yo no soy capaz, no soy suficiente. ¿Qué estamos declarando sobre quién somos hoy? Yo no sé si habrá aquí alguna mujer que a la cuenta de 3 empiece a declarar vida sobre ti. 1, 2, 3. ¿Quién eres? No, te quedes callada. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si eres, dile: soy millonaria. Soy una mujer usada por Dios. Soy ungida. Soy una hija de Dios. Soy una mujer que Dios va a usar para los últimos tiempos. ¿Será que hay alguien que lo pueda creer? Porque ¿cómo se nos hace fácil declarar la muerte para nosotros? Somos especialistas, pero para declarar vida lo pensamos. Nos da pena. Pero hoy vamos a salir de aquí declarando lo que Dios dice de ti. Entonces, y número 3, si me pueden ayudar en el piano. ¿Cómo aprendo a amarme mirándome desde el diseño? ¿Cómo aprendo a amarme a mí misma? Mirándome desde el diseño y no desde la herida.
Salmos capítulo 139, versículo 14 dice: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ay, no, pero conmigo no, porque ¿cómo voy a predicar? Así decía yo. ¿Cómo voy a predicar si tengo déficit de atención? No me acuerdo ni del nombre de nadie. ¿Cómo me voy a predicar si cuando tenía que exponer en la escuela se me olvidaba y la gente me abucheaba? Yo no soy una creación maravillosa de Dios. Y empezamos a decir, porque mira cómo habla la fulanita de tal, mira cómo se ve, ella es una creación maravillosa, pero yo no. Porque yo lo que veo en el espejo no me gusta, no es suficiente. Y yo creo que si pueden ponerme la foto de los animalitos que pedí, si me la pueden poner en pantalla. Al final está, yo creo que al final de las diapositivas, de la abejita, y ahí está. Miren cómo estos dos son igualitos, ¿verdad? Son totalmente distintos. Y la pregunta, ¿son creación de Dios? ¿Y son creación de Dios maravillosa? Pero ¿qué pasaría si la abeja dijera: estos pelos horrendos? Nadie se vestiría de abejorra. Pero en cambio del tigre, todo el mundo quiere una ropa animal print. ¿Te imaginas la abejita delante del espejo comparándose con un tigre, diciendo: mira estos ojones y mira los ojazos que tiene el tigre? ¿Sabes cuánto tiempo nos hemos pasado comparándonos como si la abeja se estuviera comparando con el tigre? Pero ¿sabes qué hacen esos pelos que ella dice que son horribles? O que tal vez todo el mundo ve que son horribles, pero que Dios la creó perfecta para el propósito que tiene que cumplir. Esos pelitos hacen que cuando viaja en la flor y se para en una flor, agarra el polen, se le pegan el polen en esos pelitos. Y cuando viaja de flor en flor, como algunos de la iglesia, ¿verdad? Aquí no, en Villahermosa, ¿verdad? Viaja de flor en flor, va dejando el polen en esas flores y poliniza. Y hoy tú y yo respiramos a causa de ese pequeñito animal que es una creación maravillosa de Dios. Siento su presencia. Pero que ese animalito a lo mejor ni se ha dado cuenta lo especial que es para la creación y lo importante. Porque hay personas o hay animales que se ven más imponentes o más poderosos, y Él es imponente, es poderoso, es valioso, pero no es más valioso que esta abejita. Es diferente. Ama tus diferencias, porque las diferencias que tienen es lo que te hace única para cumplir el propósito especial que Dios tiene para ti. Aún tus carencias, aún lo que crees que son tus defectos, son los que Dios va a usar para cumplir el propósito. Pero me tengo que amar, no, tengo que mirarme desde el diseño. O sea, si esta abeja no se ve desde el diseño de Dios, fue diseñada con alitas pequeñas para poder volar con precisión hasta llegar a la flor que tiene que polinizar. Estas patas grandes y gruesas son especiales para el diseño que Dios tiene en el ciclo de la vida. Sabes que yo siempre decía de mí: ay, me chocan mis piernas, tengo las piernas horribles, decía yo. Y un día estaba yo nadando en el mar y un día escuché clarito:
la música de tiburón, así de tiriririri. No sé cuántas las traumó esa película. A mí me traumó. Y nadé al barco así, porque yo literal veía al tiburón ya comiéndome, ¿no? Toda. Y llego al barco, así de que casi milagro, casi caminé sobre el mar. Y escuché la voz del Espíritu Santo y me dijo: si hubiera venido el tiburón y te hubiera comido las piernas. Y yo, ay no, ni Dios lo quiera, lo cancelo, lo reprendo. Y me dice: ahí sí las valorarías. A veces no nos damos cuenta todo lo valioso que tenemos, porque lo tenemos, y solo nos enfocamos en lo que no tenemos. No tengo las piernas de Sasha Fitness, pero tengo estas dos que me llevan a compartir la palabra. Y cuán hermosos son los pies y las piernas de las que anuncian la paz. A veces no valoramos, decimos: esta iglesia, y si no la tuviéramos, no hubiéramos conocido del Señor. No valoramos porque tenemos a nuestros pastores, pero hay gente que no tiene pastores hoy y que clama por uno. No valoramos a nuestros líderes y a esos líderes como no valorábamos a nuestros padres, pero hoy que ya no los tenemos, ¿cómo quisiéramos tenerlos de nuevo? ¿Por qué esperar a tener que perder algo para poder ser agradecidos? ¿Por qué no empezar a vernos desde el diseño? No soy perfecta tal vez para el mundo, pero soy perfecta para Él. Él me diseñó con las alitas que tenía que tener y con los pelitos que tenía que tener y con los ojitos que tenía que tener para que yo pudiera hacer lo que Él me diseñó para hacer. No tengo más y no tengo menos, pero estoy contenta con lo que tengo. Estoy agradecida con lo que tengo. Gracias, Señor. Hasta que haya mujeres que puedan levantarse y decir: gracias, Señor, por mis hijos, por mi familia. Gracias. Gracias por lo que tengo. Gracias por mis dones y mis talentos. Sé que hay más. Sé que hay más. Estoy contenta y agradecida. Pero porque te amo a ti y porque me amo a mí, hoy decido ser agradecida. Así que yo quiero hablar. Tengo unos minutos. ¿Cuántas quieren venir al altar hoy a hacer un pacto con Dios y agradecerle por lo bueno que Él ha sido con nosotras? Si tú quieres hacer, ven aquí al frente, entre amigas. Escóndeme. Quiero ver lo que tú ves en mí. Esta canción se las dedica al Señor. ¿Puedes escucharla? Respóndeme. Esta vez no tengo a dónde ir. ¿Y sabes? Y nunca fue mi intención no mirarme de la manera que tú a mí me ves. Hoy necesito otra vez escuchar, que me recuerdes que todo estará bien. ¿Cuántas tenemos que escuchar hoy de nuevo la voz de nuestro Creador? Hay mujeres aquí con un propósito tan grande. Yo veo libros aquí que se van a escribir. Es más, mientras estaba predicando la pastora Paola, no sé si ya los está escribiendo o si ya los escribió, pero te vi escribiendo el libro. Te vi escribiendo libros para contar de Él. Es tiempo. No esperes: ay, pero cuando gane más autoridad. Ya está. Escribe, escribe. Hay gente aquí que Dios la va a usar grandemente y fuertemente en negocios. ¿Qué dice Él de ti? No sé qué te dijeron desde que eras una niña. No sé cómo el enemigo quiso hacerte sentir, tal vez a través de personas que tú amas, que
no, a lo mejor no lo hicieron por maldad. Hoy sé que mi mamá no me decía lo que me decía porque por maldad. Lo decía porque ella también necesitaba conocer al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros mismos a nuestros hijos les dijimos cosas sin darnos cuenta que tal vez los hirieron? Tenemos que sanar. Tenemos que aprender a sanar, a perdonar, a soltar, pero a escuchar de nuevo la voz de Dios. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo: Padre Celestial, vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón, porque muchas veces maldije, aún sin darme cuenta, esta creación maravillosa, esta creación, así como tú me hiciste, perfecta y maravillosa. Hoy cancelo todo decreto sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi llamado, sobre mi propósito, sobre mi vida, y hago un pacto que hoy, a partir de hoy, voy a usar mi boca para bendecir. Voy a usar mi boca para hablar lo que tú me hables acerca de mi propósito. Hoy aprenderé a escuchar tu voz. Suavecito, solo piano. Hoy aprendo a escuchar tu voz. Y ahí donde estás, levanta tus manitas. Sabes que veo muchas mujeres que van a empezar a ser libres de decretos que hicieron muchas personas en tu vida. Es más, veo aún tus padres maldiciendo tu vida. No eres buena para nada, siempre se te caen las cosas. Hay gente que fue maldecida aún por sus papás, sin darse cuenta y no por maldad. Pero hoy Dios está liberándote de decretos. Gente que aún en la escuela fuiste dañada, hablaron mal de ti, dijeron que no servía. Solo piano, muy suavecito. Todo el mundo con sus ojitos cerrados. ¿Qué Dios tiene hoy que decirte? Muy suavecito el piano. ¿Qué Dios tiene hoy que hablarte de la mujer que tú eres? De ahí donde estás, quiero que con tus propias palabras empieza a agradecerle a Dios lo que tienes. Puedes decirle: gracias, Señor, por mis papás. Gracias por mis hijos. Gracias por mi cuerpo. Gracias. Empieza a bendecir tus células. Empieza a bendecir tus órganos. Empieza a bendecir cada área en tu cuerpo. Empieza a agradecerle: gracias, Señor, no me había dado cuenta lo valiosa que soy. ¿Cuántas mujeres hoy están en una unidad de cuidados intensivos con una máquina conectada porque no pueden respirar? Y tú y yo estamos aquí respirando. Somos muy bendecidas, somos muy valiosas, somos muy valiosas. Ahí donde estás puedes decirle: soy muy valiosa. Eres muy valiosa. Eres muy valiosa. Todo lo que dijeron de ti, toda burla, todo lo que quisieron hacerte en tu corazón, el Señor te dice: eres grande. Hay un propósito. Habla vida sobre ti. Habla vida sobre ti. Puedes levantar tus manitas al cielo. Y nunca fue mi intención no mirarme de la manera en que tú a mí me ves. Hoy necesito otra vez escucharte, que me recuerdes que todo estará bien. Y veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Otra vez. Y veo al espejo,
dile: yo soy tu reflejo. Yo soy tu reflejo. Soy la más amada. Soy la más amada. Soy la más feliz. Soy la más feliz. Sé que soy valiosa. Sé que soy valiosa. Gran mujer virtuosa. Gran mujer virtuosa. Me veo bonita. Me veo bonita. Me veo feliz. Me veo Una vez más, feliz. dile: veo al espejo. Veo al espejo. Yo soy tu reflejo. Soy tu reflejo. Soy la más Soy amada. la más amada. Soy la más feliz. Soy la más feliz. Sé que soy valiosa. Sé que soy valiosa. Gran mujer Gran virtuosa. mujer virtuosa. Me veo Me bonita. veo bonita. Me veo feliz. Puedes voltearte con alguien y darle un abrazo, pero escúchame bien. No un abrazo así de... Dale un abrazo como si Jesús te lo estuviera dando. Que nadie se quede sin abrazar. Todo el mundo abraces. Dile: ese es un abrazo de parte de tu Creador para ti. Dile: eres valiosa. Eres valiosa. Eres una mujer virtuosa. Y lo que veo en el espejo es la gloria de Dios. Lo que veo en el espejo es la gloria de Dios en ti. Lo que veo en el espejo es la gloria de Dios en tu casa. Lo que veo en el espejo es la gloria de Dios en tu familia. Lo que veo en el espejo es la gloria de Dios en tu matrimonio. Lo que veo en el espejo es la gloria de Dios en tu ministerio. Bendícela, bendícela. Su presencia está en este lugar.